La lluvia caía sin parar cuando mi hija de 10 años llegó empapada a la puerta. La mochila pegada al cuerpo, el cabello chorreando, los zapatos hundidos en el lodo. Metió la llave, giró con fuerza, pero ya no encajaba. Intentó otra vez. Nada. El metal raspó el cerrojo, y el sonido fue tan hueco que me atravesó el pecho. Del otro lado, silencio. Ni pasos, ni voces, ni el ladrido del perro que solía correr al verla. Solo el ruido del agua cayendo sobre el tejado y el temblor de sus manos. Dio un paso atrás, me miró con esos ojos que aún no entendían el peso de la crueldad, y en su mirada cabía una sola pregunta: ¿por qué no nos abren? Entonces la puerta se abrió con un chirrido lento. Mi madre apareció envuelta en un chal gris, el rostro inmóvil, la voz fría y sin un temblor de duda. Ya decidimos que no vivan aquí. Eso fue todo. Sin gritar, sin mirar a la niña. La frase cayó entre nosotras como una piedra. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no dejé que se notara. Me agaché, tomé la mano de mi hija y, con la calma de quien ya entendió que suplicar sería inútil, dije despacio: «Está bien. Vámonos». Caminamos bajo la lluvia sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de nosotras se mezcló con el trueno, como si el cielo confirmara una sentencia. En el charco frente al portón, la casa se reflejaba invertida, aquella que ayudé a construir ladrillo a ladrillo junto a mi padre, ahora convertida en un lugar donde ya no existíamos. Esa noche no dormí. El nuevo apartamento olía a humedad y a pintura vieja, y cada gota que caía del techo me recordaba la promesa rota de una familia que había elegido borrar mi nombre. Mi hija se durmió abrazada a su mochila, como si temiera que también se la quitaran. Cuando el amanecer apenas aclaraba el cielo, alguien golpeó la puerta. Era el cartero. Traía en la mano un sobre blanco con un sello de notaría y mi apellido escrito en tinta negra. Mi hija lo recibió y me lo tendió sin decir palabra. Rompí el sello con cuidado, temiendo ya lo que podía venir. No pasé de la segunda línea. El color se me fue del rostro. La carta no solo confirmaba la traición, sino que legalizaba el despojo. Me quitaban todo: la casa, las escrituras, los ahorros que durante años había confiado a mi madre para asegurarle un techo a mi hija. Me quedé de pie, con el papel temblando entre mis dedos, mientras la lluvia seguía golpeando la ventana como si el mundo insistiera en no dejarme respirar. Sentí rabia, sí, pero también una serenidad extraña, la de quien acaba de tocar fondo y, aún así, sabe que desde allí empezará algo nuevo. Porque cuando una puerta se cierra con tanta crueldad, el silencio que deja atrás no es vacío, es fuerza acumulándose. Y aquella mañana, sin que nadie lo notara, fue el inicio de algo que cambiaría todas las cosas. Mucho antes de aquella puerta cerrada bajo la lluvia, hubo días de luz. Días en los que mi madre me enseñaba a coser los dobladillos del mantel mientras el olor del café llenaba la cocina y las risas aún cabían en la casa. Crecí creyendo que su forma de amar era el control, que la exigencia era cuidado y que el silencio era respeto. Ella decía que una mujer debía saber resistir, no pedir. Y yo lo aprendí tan bien que terminé resistiendo incluso cuando ya no quedaba nada por salvar. Cuando mi esposo se fue, mi hija tenía apenas 3 años. Mi madre me abrazó con esa frialdad que siempre disfrazó de fortaleza y dijo: «Tranquila, hija, mientras yo viva no te faltará techo». En ese momento, creí que lo decía por amor. No entendí que, en realidad, me estaba marcando un límite invisible, que la casa sería suya, las reglas serían suyas y que yo debía agradecer cada rincón donde me permitiera estar. Los primeros años fueron duros. Trabajaba como enfermera auxiliar en el hospital del distrito, turnos interminables que me dejaban las manos agrietadas y los pies adormecidos. A veces llegaba tan cansada que ni siquiera cenaba. Solo miraba dormir a mi hija y pensaba que algún día podría comprarle su propio cuarto, con cortinas de flores y una lámpara que no se apagara cuando fallara la luz. Pero cada vez que intentaba ahorrar algo, surgía una nueva urgencia, una reparación, una deuda del pasado, o la voz de mi madre diciendo que ese dinero debía quedarse seguro en su cuenta. Nunca dudé de ella. Era mi madre, la única que me había quedado. Le confié cada peso, cada esfuerzo, cada año que no descansé. Cuando mi padre murió, ella me juró que la casa sería siempre nuestro refugio. Yo lo creí. Le firmé papeles sin leer, convencida de que todo era por seguridad, por evitar problemas legales, por cuidar el futuro de mi hija. Pero con el tiempo,
Las palabras dulces se fueron volviendo cuchillos. Comenzaron los reproches disfrazados de consejos. Tu hija está creciendo sin disciplina. No te habría separado si fueras más sumisa. Yo te mantengo, recuerda eso. Cada frase me hacía más pequeña. Y aún así, permanecí. Porque en ese techo estaba la infancia de mi hija, el recuerdo de mi padre, las risas que una vez habíamos tenido. No quería destruir lo poco que quedaba de hogar. Mi hija creció viendo cómo me doblaba ante la voz de mi madre, cómo callaba para evitar gritos, cómo aceptaba migajas de afecto a cambio de obediencia. Ella no entendía, pero observaba. A veces me preguntaba por qué la abuela era tan dura, y yo respondía que era su forma de cuidar. Mentía para protegerla, para no sembrar rencor donde aún quedaba inocencia. Las cosas comenzaron a cambiar el día que mi madre decidió vender un terreno que mi padre había dejado a mi nombre. Dijo que era mejor invertir el dinero, que no valía la pena tenerlo vacío. Me pidió que firmara los papeles solo por formalidad, y yo, agotada, firmé. Aquel fue el primer movimiento silencioso hacia mi propia pérdida. Con ese dinero remodeló la casa, compró muebles nuevos, cambió cerraduras, todo con el pretexto de que así valdría más. Yo seguía pagando los gastos del hogar, los útiles de mi hija, la comida, los medicamentos. Cada mes dejaba mi sueldo sobre la mesa, y ella lo administraba como si fuera suya la responsabilidad, suya la autoridad. Yo solo quería paz. Pero algo cambió en mí la tarde en que mi hija regresó del colegio llorando porque la abuela le había dicho que esa casa no era suya, que solo podían quedarse porque ella lo permitía. Ese día la miré y entendí que estaba repitiendo el mismo patrón de sumisión que me había destruido. Decidí ahorrar en secreto, guardar cada billete que pudiera. No mucho, apenas lo suficiente para poder irnos si llegaba el momento. Durante meses escondí un sobre detrás del armario, entre toallas viejas. Soñaba con alquilar un lugar pequeño, cerca del parque donde mi hija jugaba, con una ventana por donde entrara la luz. Pero mi madre lo descubrió. Nunca supe cómo. Quizás revisó mis cosas, o tal vez alguien se lo contó. Solo recuerdo la mirada de desprecio con la que me dijo que no necesitaba mi dinero, que esa casa le pertenecía legalmente y que si no me gustaban sus reglas podía irme cuando quisiera. No lo hizo entonces. Esperó el momento exacto, el día en que yo salí a trabajar y no regresé a tiempo por una emergencia en el hospital. Al volver, encontré mis cosas amontonadas en cajas. Dijo que era una limpieza necesaria. Fingí no entender. Guardé silencio, como siempre. Semanas después llegó la tormenta, y con ella, el golpe final. La llave que ya no giraba. La voz que dictó sentencia. La puerta que se cerró para siempre. Aquel día bajo la lluvia fue solo el desenlace visible de años de sacrificio silencioso. Pero lo que mi madre no sabía era que, entre todos los papeles que ella me había hecho firmar sin leer, guardaba una copia. Un documento que podría cambiarlo todo. Y aunque entonces no lo sabía, aquella carta que recibí al amanecer sería la chispa que encendería la verdad que durante tanto tiempo me obligaron a callar. Los días siguientes a la carta fueron un largo silencio interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo del pequeño apartamento. Cada palabra escrita en ese papel parecía tener un eco propio dentro de mi cabeza. Transferencia definitiva de propiedad. Cierre de cuenta conjunta. Autorización voluntaria. No entendía cómo podía haber firmado algo así. No recordaba haberlo leído, y sin embargo, allí estaba mi nombre, mi firma, mi pérdida sellada ante notario. Fui al trabajo con la mente ausente, cometiendo errores, olvidando horarios, mientras en los bolsillos llevaba aquel sobredoblado y húmedo. Una tarde, al terminar el turno, me acerqué a la notaría para pedir una copia de los documentos. El funcionario, un hombre de voz cansada y mirada de costado, buscó en el archivo y, al entregarme el expediente, murmuró sin levantar la vista. Usted no es la primera. No pregunté qué quiso decir. Me limité a caminar hasta una cafetería y revisar cada hoja con las manos temblando. Ahí estaban las pruebas, firmas mías copiadas, fechas alteradas, una venta registrada el mismo día que yo estaba de turno en el hospital. Esa noche apenas pude dormir. Mi hija me abrazó y preguntó cuándo volveríamos a casa. Le respondí que pronto, aunque ni siquiera sabía cómo empezar. Pero dentro de mí algo se encendió. Ya no era tristeza lo que sentía, era una calma diferente,
la que precede a la decisión. Empecé a investigar. Revisé extractos bancarios, recibos antiguos, transferencias. Descubrí que durante años mi madre había usado mi cuenta para mover dinero que no era mío ni suyo, sino de un fondo que mi padre había dejado a mi nombre. También supe que había vendido joyas familiares, muebles antiguos y hasta los terrenos que él había conservado como herencia para mi hija. Todo estaba perfectamente calculado. Yo solo había sido la pieza más fácil de manipular. Intenté hablar con ella. Llamé varias veces, envié mensajes, ninguno respondido. Hasta que un día, mientras salía del hospital, la vi esperándome frente al portón. Llevaba su paraguas negro y esa mirada que mezclaba orgullo y desprecio. «Deja de hacerte la víctima», me dijo. «Tú firmaste. Nadie te obligó». No pude responder. Había demasiada gente alrededor, y ella sabía que las palabras públicas dolían más que los gritos privados. «Mira dónde terminas cuando te crees más lista que tu madre», añadió antes de alejarse. Las humillaciones comenzaron a repetirse, cada vez con más testigos. En el mercado, cuando me veía comprar fruta barata. En la iglesia, donde sus amigas la escuchaban inventar historias sobre mi ingratitud. Incluso fue al hospital una mañana fingiendo preocupación, solo para dejarme en evidencia frente a mis compañeras, diciendo que me había quedado sin casa por culpa de mi propia torpeza. Yo resistí en silencio, no por miedo, sino porque sabía que todavía no tenía cómo defenderme. Necesitaba pruebas. Fui al registro civil, a la entidad bancaria, a la oficina de catastro. Reuní copias certificadas, sellos, fechas, todo lo que demostraba que las firmas habían sido falsificadas y que las transferencias habían salido de una cuenta que yo jamás había autorizado. Conocí a una abogada joven, Laura Rivera, quien escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo algo que cambió el curso de los días. «Esto no es un error. Es una apropiación con dolo. Pero si quiere justicia, tendrá que soportar ver caer a quien más teme enfrentar». Acepté. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites, declaraciones y lágrimas contenidas. Cada documento que presentábamos revelaba un nuevo nivel de traición. La casa estaba a nombre de mi madre, pero con un poder firmado por mí en una fecha en la que estaba internada en el hospital. Las cuentas conjuntas habían sido vaciadas un día después del cumpleaños de mi hija. Todo encajaba como piezas de una maquinaria perfectamente engrasada para despojarme. Mientras tanto, ella seguía apareciendo en los lugares donde sabía que podía herirme. Una tarde, cuando fui a recoger a mi hija del colegio, la vi en la acera, entregándole dulces a la niña. «Tu mamá no sabe cuidar lo que tiene», le decía con voz suave. «Pero la abuela siempre estará aquí». Mi hija me miró confundida, sin entender de qué lado debía estar. Esa fue la herida más profunda, verla dividir su amor entre la verdad y la manipulación. Los rumores crecieron. Vecinos, parientes lejanos, todos repetían su versión. Decían que yo la había estafado, que me había aprovechado de su bondad. Nadie preguntaba mi parte. Nadie quería escuchar. Hasta que un día llegó una citación judicial. La abogada la abrió y la leyó en voz alta. Mi madre había iniciado una demanda formal para exigir que desalojáramos el pequeño apartamento que aún consideraba suyo porque había sido pagado, según ella, con dinero de la familia. Era el golpe que faltaba. Pero esta vez no bajé la cabeza. Le dije a Laura que estaba lista. «Vamos a responder», le dije. «No solo eso», me contestó. «Vamos a exponerla». Esa noche, mientras mi hija dormía, extendí sobre la mesa todas las copias, los recibos, los documentos. El ruido de la lluvia volvió a aparecer, igual que aquel día frente a la puerta. Solo que ahora no sentía frío. Sentía fuego. El día del juicio amaneció con un cielo de vidrio y un silencio que se sentía en los huesos. Caminé detrás de mi abogada con los documentos en la mano, respirando como quien entra en un lugar donde se va a decidir algo más que una propiedad. La sala olía a papel viejo y a nervios recién planchados. Nos sentamos en la tercera fila, sin mirar atrás, mientras el juez acomodaba los expedientes y la luz blanca del techo caía sobre las bancas gastadas. La puerta se abrió con un golpe leve, y el aire cambió. Mi madre entró con paso firme, un traje claro, el cabello recogido y esa mirada que usaba cuando quería ganar antes de empezar. A su lado, su abogado, uno de esos hombres que huelen a poder prestado, y detrás,
2 tías con la cara tensa y la amiga de siempre, la que repite todo lo que oye como si fuera verdad. El juez pidió silencio. El abogado de mi madre se levantó y comenzó a hablar con voz tranquila, como si narrara una historia que todos ya conocían. Dijo que yo era una mujer desagradecida, que había vivido años bajo el techo de mi madre y ahora pretendía arrebatarle lo que con tanto esfuerzo construyó. Mencionó supuestos préstamos, cuentas compartidas, gastos que nunca existieron, y cada frase era una piedra más sobre mi nombre. Luego ella pidió la palabra. El juez se la concedió, y mi madre se puso de pie con las manos entrelazadas frente al pecho. Su voz sonó firme, casi dulce, como si estuviera dando una lección de moral. Dijo que me había acogido cuando nadie más lo hizo, que alimentó a su nieta, que pagó mis deudas, que todo lo que tenía lo debía a su sacrificio. Fingía lágrimas cuando hablaba de amor, y endurecía la voz cuando decía traición. En esa mezcla de ternura y veneno estaba su mayor talento. Al terminar, el murmullo fue inmediato. La gente asentía sin pensar, convencida por la versión más cómoda. Laura, mi abogada, esperó a que el ruido bajara y pidió la palabra. Se levantó despacio, respiró y dijo, «Vamos a hablar con hechos». Puso sobre la mesa los registros del hospital donde trabajaba, las horas exactas en las que yo estaba de turno, los días en que las firmas fueron presentadas. Luego sacó una carpeta con copias certificadas de la notaría, mostrando la coincidencia perfecta entre las curvas de las firmas y el trazo de otra mano. El juez se inclinó, observó con detenimiento, y el abogado contrario intentó objetar. Laura no se alteró. Abrió su computadora y pidió permiso para reproducir un audio. El juez lo autorizó. En la sala, el sonido de un clic fue seguido por la voz de mi madre. Todos reconocieron su tono inconfundible. Por fin la casa quedó a mi nombre. La firma salió igualita, ni el notario se dio cuenta. Todo está hecho. Ahora sí, nadie podrá quitármela. La frase cayó como un rayo. El silencio se hizo tan pesado que podía oírse el zumbido del aire acondicionado. El abogado intentó decir que era una broma, pero la voz se repitió, clara, implacable. El juez levantó la mano para detenerlo. Entonces Laura mostró el segundo documento, un video del registro de entrada de la notaría el mismo día y hora de la firma. En la grabación aparecía el abogado de mi madre acompañado por una mujer que no era yo, firmando con mi nombre en el libro de recepción. En paralelo, presentó el registro del hospital donde constaba que yo había ingresado a las 7:43 y salido a las 21:02, con 3 testigos firmantes. Todo coincidía con precisión quirúrgica. La defensa se quedó sin palabras. Mi madre pidió a hablar otra vez. Dijo que las grabaciones podían haber sido manipuladas, que todo era un montaje. Su voz tembló por primera vez, pero aún así intentó recuperar su pose de mártir. He sido buena madre, todo lo hice por amor, repitió. Laura no respondió. Solo colocó sobre la mesa un sobre cerrado con un sello antiguo. Lo abrí yo misma, y saqué una carta escrita por mi padre antes de morir. Su letra era temblorosa, pero cada palabra tenía el peso de un juramento. Declaraba que la casa y el terreno eran para mí y para su nieta, y que ningún movimiento sería válido sin mi presencia física en la notaría. Había dejado un anexo oculto en los archivos de su notario de confianza, con un código firmado por él para validar cualquier transacción. El juez pidió verificarlo. El secretario salió y regresó con una copia sellada. En el acta constaba que ese anexo existía, que nunca fue consultado, y que las últimas escrituras violaban su condición original. No se cumplió el requisito de verificación, leyó el juez. Mi madre se llevó la mano al pecho, palideció. Intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Laura aprovechó el silencio y pidió medidas cautelares para suspender toda acción sobre la vivienda, además de la apertura de una investigación penal por falsificación de documentos. El juez concedió la suspensión inmediata y ordenó resguardar la propiedad hasta nueva sentencia. La sala entera contuvo el aliento. Nadie sabía qué decir. Yo seguía inmóvil, con las manos sobre las rodillas, mirando al frente sin una sola lágrima. Mi madre volvió a hablar, esta vez con la voz quebrada. Dijo que no recordaba nada, que seguramente el abogado la había engañado, que todo fue un malentendido. Pero ya no quedaban ojos que la creyeran. Los mismos que la habían aplaudido minutos antes ahora la miraban con compasión o con miedo. El juez levantó la sesión y pidió que las partes salieran en orden.
Cuando crucé la puerta del tribunal, la lluvia volvía a caer, igual que aquel día en que me cerraron la casa. Pero esta vez el agua no pesaba, se sentía limpia, casi necesaria. Laura me miró y dijo, «Esto apenas empieza». Asentí. Sabía que tenía razón. La justicia todavía debía recorrer su camino, pero la mentira había estallado, y su eco no podría volver a encerrarse entre las paredes de una sala. Porque cuando la verdad se pronuncia con pruebas, ya no se grita, se deja caer como una piedra en un estanque. Y su onda llega, tarde o temprano, a todos los rincones donde el engaño intentó esconderse. Los días posteriores al juicio se llenaron de un silencio distinto. No era el de la resignación ni el del miedo, sino el que antecede a la verdad cuando comienza a abrirse paso entre los escombros. Laura me llamó una tarde y me dijo que la fiscalía había aceptado reabrir el expediente por falsificación y fraude familiar. Había una testigo dispuesta a declarar, la mujer que firmó suplantando mi nombre. No pregunté cómo la encontraron. Solo supe que tenía miedo y que quería hablar antes de que la arrastraran con ellos. La audiencia se fijó para el viernes siguiente. Ese día, el edificio del tribunal estaba lleno. Algunos habían ido por curiosidad, otros por morbo, y unos pocos porque querían ver cómo terminaba una historia que durante meses fue rumor en el barrio. Cuando entré, sentí las miradas pegadas a la espalda, los susurros, los rostros que buscaban gestos de debilidad. Pero ya no quedaba rastro de la mujer que temblaba bajo la lluvia. Caminé con paso firme, el mismo con el que alguna vez crucé la puerta de mi casa para no volver a rogar. Mi madre llegó acompañada por el mismo abogado, aunque su semblante era otro. Había perdido la elegancia del juicio anterior. Llevaba un pañuelo oscuro y los ojos hundidos. Intentó evitar mi mirada. Lo consiguió durante unos segundos, pero luego, cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la suya como si ese simple contacto la hiciera recordar lo que no quería admitir. El juez pidió que ingresara la testigo. Era una mujer joven, no más de 30 años, nerviosa, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Se presentó con voz temblorosa y dijo su nombre. Confirmó que trabajaba como asistente en la notaría donde se firmaron los documentos. Contó que el abogado de mi madre le ofreció dinero para agilizar un trámite y que, al día siguiente, la hizo pasar al despacho para firmar unos papeles haciéndose pasar por mí. Le habían dado mi identificación escaneada, mi firma impresa y la instrucción de copiarla. Dijo que era un favor familiar, que la verdadera titular no podía ir ese día por trabajo y que todo estaba autorizado, explicó. Mientras hablaba, mi madre cerró los ojos. No dijo una palabra. El abogado, en cambio, intentó intervenir, pero el juez le ordenó callar. La testigo siguió. Dijo que durante semanas vivió con miedo, que cuando comenzaron las sospechas intentó renunciar, pero el abogado la amenazó con denunciarla si hablaba. Que solo decidió contar la verdad cuando escuchó que había una niña de por medio. No quiero dinero, solo limpiar mi nombre, concluyó. Laura se levantó, agradeció su valor y presentó las pruebas que vinculaban al abogado con transferencias bancarias recibidas en las mismas fechas. Era el mismo dinero que había desaparecido de la cuenta de mi padre. Los números coincidían. Las fechas coincidían. La historia encajaba con precisión. El juez pidió revisar los movimientos y ordenó el ingreso de un perito caligráfico que confirmó lo evidente: las firmas en las escrituras y poderes eran falsificadas. Mi madre pidió hablar. Su voz sonaba lejana, gastada. Dijo que había confiado en el abogado, que nunca pensó que él fuera capaz de algo así. Pero el juez le recordó que el audio donde se la escuchaba jactarse de la firma igualita era prueba de su conocimiento y participación. Ella intentó negar, luego calló. Bajó la cabeza y por un instante pareció más frágil que nunca. En ese momento, la abogada pidió al juez permiso para leer un documento final. Era una carta notariada de mi padre, archivada junto al testamento, en la que escribía: si alguna vez mi hija pierde lo que construí para ella, no será por falta de amor, sino por exceso de confianza. El juez la leyó en voz alta. Nadie respiró. Entonces, el martillo golpeó la madera. Se declaró la nulidad de los documentos falsificados, la restitución inmediata de la propiedad y la apertura de proceso penal contra el abogado y mi madre por fraude y falsificación de identidad. Hubo un murmullo general, una mezcla de sorpresa y alivio. Yo no me moví. Miré al frente y respiré despacio. No había alegría, solo una calma profunda,
la que llega cuando la verdad deja de ser promesa y se convierte en acto. Mi madre se puso de pie. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Hija, dijo apenas, y no siguió. Los guardias la acompañaron afuera para tomarle declaración aparte. No era humillación lo que sentí, era una especie de luto, el final de algo que había muerto mucho antes de que nos diéramos cuenta. Afuera llovía otra vez. La prensa esperaba en la puerta, algunos curiosos grababan con el teléfono, otros susurraban mi nombre. Laura me tomó del brazo para sacarme por la puerta lateral. Caminamos bajo el aguacero sin paraguas. En la calle, los charcos reflejaban el cielo oscuro igual que aquel día en que mi hija intentó abrir una puerta que ya no la reconocía. Un periodista corrió detrás de mí y preguntó qué sentía. Le respondí sin detenerme. Que a veces la justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, no grita, solo devuelve. Esa noche volví al apartamento. Mi hija dormía en el sofá con los libros abiertos y el uniforme doblado. La abracé sin despertarla. Miré por la ventana el cielo que seguía descargando su lluvia lenta, esa misma lluvia que había sido testigo de todo. Pensé en mi madre, en lo que quedaría de ella después de la verdad, en si alguna vez podría perdonarla sin volver a caer. El teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo siento. No supe cómo detenerlo. Perdóname. Sabía de quién era, y no respondí. No por rencor, sino porque a veces el perdón también necesita silencio. Cerré las cortinas y me senté junto a mi hija. Le acaricié el cabello y le susurré que pronto volveríamos a casa. No la casa vieja, no la casa del miedo, sino una nueva, construida con lo poco que quedaba, con lo que ninguna traición puede quitar, la dignidad. A la mañana siguiente, el sol apareció por primera vez en semanas. Laura llegó con los papeles oficiales de restitución y un sobre con el sello del tribunal. Lo abrí despacio. Dentro estaba la resolución firmada, propiedad devuelta a nombre de la señora de derecho y su hija menor. La leí en voz alta, sin lágrimas, solo con un suspiro largo. Cuando cruzamos de nuevo el portón de aquella casa, la lluvia había cesado. Las paredes olían a polvo y memoria. Mi hija corrió al patio, tocó la puerta que un día no se abrió y dijo, ahora sí encaja. Yo la observé en silencio, con esa mezcla de alivio y tristeza que solo sienten los que sobrevivieron a lo que más amaban. Me quedé en la entrada, mirando el cielo despejado, y entendí que la justicia no siempre llega para castigar, a veces llega solo para liberar. Los días que siguieron al fallo fueron un torbellino de titulares, llamadas y silencios. Los vecinos que antes evitaban mi mirada ahora cruzaban la calle para saludarme con una mezcla de respeto y curiosidad. Las tías desaparecieron de la casa de mi madre, y las amigas que la acompañaban en misa dejaron de contestarle los mensajes. La noticia corrió rápido. La mujer que se jactaba de su rectitud había falsificado la firma de su propia hija. En el tribunal, el abogado renunció al colegio profesional antes de que lo expulsaran. La prensa publicó fragmentos del audio y capturas de los documentos. Todo lo que durante años se había mantenido bajo la sombra familiar se volvió público. El apellido que mi madre usaba como escudo se convirtió en una palabra de vergüenza. Intentó esconderse en casa de una prima, pero las cámaras la esperaban en cada esquina. No era venganza, era la consecuencia natural de lo que se había negado a admitir. Mientras tanto, yo regresaba al hospital. Mis compañeros me recibieron con aplausos discretos. Nadie mencionó el juicio, pero cada mirada llevaba un mensaje, lo lograste. Aún así, dentro de mí no había victoria. Había cansancio, ese cansancio que llega cuando se sostiene demasiado peso por demasiado tiempo. Por las noches escuchaba la lluvia y, aunque ya no dolía, seguía recordando la puerta cerrándose. Un domingo, al volver del turno, encontré una carta en el buzón. Era de mi madre, escrita a mano con tinta azul. Decía que aceptaba la sentencia, que no pediría apelación, que solo quería ver a su nieta una vez más. No supe qué hacer. La guardé en un cajón y la dejé allí, entre recibos antiguos y papeles que ya no tenían valor. Mi hija, sin saberlo, me ayudó a tomar la decisión cuando preguntó, ¿la abuela también va a ir presa? Le respondí que la justicia no siempre castiga, a veces solo pone las cosas en su lugar. En el barrio, la gente comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez mi nombre no estaba en medio del escándalo. Hablaban de lo rápido que cambian las lealtades,
de cómo el poder de una madre puede volverse miedo. Algunos decían que sentían pena por ella, otros que finalmente había recibido lo que merecía. Yo no opinaba. Había aprendido que cuando el ruido baja, el alma escucha mejor. Los bienes fueron restituidos. La fiscalía incautó la cuenta donde estaban los fondos y ordenó la devolución del dinero a la herencia de mi hija. El juez envió una notificación final con una frase que guardé como cierre: el vínculo de sangre no exime la ley. La leí varias veces hasta entender su verdadero peso. Una mañana, mientras limpiábamos el patio, mi hija encontró en un rincón la llave vieja, oxidada, la misma que no giró aquella tarde bajo la lluvia. La sostuvo en la palma de la mano y dijo que quería guardarla. No como recuerdo del dolor, sino como prueba de que incluso el hierro se oxida cuando se usa para cerrar puertas en lugar de abrirlas. La abracé y sentí, por primera vez en años, que la vida volvía a tener olor a hogar. Mi madre fue internada poco después en un hospital público. No por castigo, sino por salud. Me enteré por un enfermero que trabajaba conmigo. Dijo que preguntaba por nosotras, que a veces despertaba diciendo mi nombre. No fui. No porque no quisiera, sino porque entendí que algunas despedidas ocurren en silencio. Los días siguieron su curso. El barrio dejó de hablar. La lluvia regresó con la misma insistencia de siempre, pero ya no traía memoria, solo limpieza. Cada gota golpeando el techo era un recordatorio de que, incluso después del caos, la vida insiste en continuar. Esa noche me senté frente a la ventana con una taza de café y pensé en todo lo que se había derrumbado: una casa, un apellido, una historia. Pero entre los escombros quedaba algo intacto: la paz de haber hecho lo correcto. Y comprendí que el verdadero caos no era el de afuera, sino el que vivía dentro de quienes se negaron a ver la verdad. Pasaron los meses y el ruido se apagó. Las noticias dejaron de mencionarla, los vecinos volvieron a sus rutinas y la ciudad siguió girando con la indiferencia habitual con que el mundo olvida lo que no le pertenece. En la casa, el silencio comenzó a tener otro tono. Ya no era una ausencia que dolía, sino un espacio donde por fin podía escucharse la calma. Mi hija volvió a pintar soles en lugar de tormentas, a dormir sin miedo a los pasos en el pasillo, a reírse sin pedir permiso. Yo también empecé a reconstruirme, paso a paso, como quien vuelve a aprender a respirar. Una tarde de abril, mientras lavaba los platos, sonó el teléfono. Era una llamada del hospital donde mi madre estaba internada. La enfermera habló con voz amable, me dijo que la paciente preguntaba por mí, que quería verme. Me quedé en silencio unos segundos, mirando el vapor que subía del agua caliente. No era sorpresa, pero tampoco indiferencia. Era esa sensación extraña que se siente cuando el pasado vuelve, no para repetirse, sino para cerrar su última puerta. Fui al hospital al día siguiente. El pasillo olía a desinfectante y a tiempo detenido. En la habitación, ella dormía, más delgada, más pequeña. Tenía el cabello gris, el rostro cansado y una respiración corta que hacía que el aire pareciera pesarnos a las dos. Me quedé de pie frente a la cama sin hablar. Cuando abrió los ojos, tardó en reconocerme. Luego sonrió apenas y me dijo con voz baja: «Sabía que vendrías». No respondí. Me senté en la silla junto a la ventana y dejé que el silencio dijera lo que las palabras ya no podían reparar. Habló de mi padre, de la casa, de la niña. Dijo que no buscaba perdón, que solo quería explicar que el miedo la había hecho dura, que creyó que el control era la única forma de no quedarse sola. Y lo logré, susurró, pero al final me quedé sola igual. No lloré. No podía. Era como si todas las lágrimas se hubieran agotado en otro tiempo. Le tomé la mano, no por compasión, sino por respeto a lo que alguna vez fuimos. La sentí temblar, y por un instante pensé en todas las veces que yo también había temblado frente a ella. No le prometí nada. No le dije que la perdonaba. Solo permanecí ahí, sosteniendo su mano hasta que volvió a quedarse dormida. Salí del hospital con una calma difícil de explicar. El cielo estaba despejado, y el aire tenía ese olor a tierra que solo deja la lluvia después del perdón, incluso cuando el perdón no se pronuncia. En el camino de regreso, pasé frente a la notaría donde todo había comenzado. Las luces estaban encendidas y, por un segundo, sentí que el pasado me observaba desde adentro. Crucé la calle sin mirar. Esa noche abrí la carta que ella me había dejado meses atrás. Era corta, escrita con su letra temblorosa: «No supe amar de otra forma. Ojalá tú sí puedas».
Cuida a tu hija. No repitas mis miedos. La doblé despacio y la guardé en el mismo cajón donde estaban las llaves viejas, las facturas y las fotos que ya no dolían. Al día siguiente, mi hija me pidió visitar el cementerio de su abuelo. Llevamos flores blancas, y sin planearlo, pasamos por la sección nueva, donde el nombre de mi madre ya estaba grabado en una placa reciente. La niña dejó una flor también ahí. No dije nada. Ella tampoco. A veces el amor no necesita palabras, solo gestos que cierran lo que las generaciones no supieron curar. Regresamos caminando. El sol caía y el viento traía olor a pan recién hecho. En el trayecto, mi hija me preguntó si ahora sí estábamos en casa. La miré y respondí. Sí, ahora sí. Esa noche abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco y encendí una lámpara nueva en el corredor. La luz cayó sobre las paredes limpias, sobre el retrato de mi padre y el dibujo de mi hija colgado en la puerta. Por primera vez en años, no había fantasmas en los rincones. Solo silencio. Pero un silencio que ya no pesaba, un silencio que curaba. Entonces entendí que la ruptura definitiva no fue con mi madre, sino con el miedo. Y que a veces la libertad no llega cuando se gana una batalla, sino cuando uno deja de vivir dentro del dolor que la provocó. El tiempo siguió su curso con la misma serenidad con que el agua borra las huellas del barro. La casa volvió a tener olor a pan por las mañanas, a tareas escolares por la tarde y a silencio tibio por las noches. Nadie volvió a pronunciar la palabra juicio, ni herencia, ni culpa. Todo quedó guardado en ese rincón donde se archivan los capítulos que ya cumplieron su propósito. Poco a poco, la vida comenzó a florecer en los detalles más simples, las plantas del patio que volvieron a brotar, la risa de mi hija al correr descalza por el pasillo, el sonido del viento entrando por la ventana que un día permaneció cerrada. La casa ya no era un campo de batalla, era un refugio, un símbolo de resistencia. Cada ladrillo parecía recordarme que la justicia no se construye con venganza, sino con paciencia y verdad. Con el tiempo, comprendí que no recuperé una propiedad, sino algo más profundo, la dignidad. Esa que mi madre, quizás sin saberlo, intentó enseñarme a su manera torpe y dolorosa. Me di cuenta de que el perdón no siempre se dice, a veces solo se practica, en silencio, cuando uno decide no repetir la historia que lo hirió. Mi hija creció sabiendo que la fuerza no está en gritar, sino en resistir sin perder la ternura. Le enseñé que la justicia es un camino lento, pero que siempre llega, incluso cuando parece imposible. A veces la vida te arranca de lo que amas para devolverte a ti misma. Una tarde de otoño, me senté en el umbral de la casa y abrí la puerta de par en par. El aire fresco entró como si reconociera su lugar. Cerré los ojos y escuché la lluvia caer sobre el techo. Era la misma lluvia de aquel día, pero ya no traía tristeza. Era la señal de que todo había encontrado su sitio. Miré hacia el jardín, donde mi hija regaba las plantas, y comprendí que la verdadera herencia no era la casa, ni los documentos, ni los nombres grabados en piedra. Era esa paz silenciosa que solo llega cuando se deja de luchar contra lo inevitable y se empieza a caminar hacia adelante. El pasado dejó de ser una herida para volverse un maestro. Aprendí que el amor sin límites puede volverse cárcel, y que el respeto propio es la única puerta que nadie puede cerrar. En ese instante, supe que todo lo vivido, incluso el dolor, había tenido sentido. La justicia poética no vino con castigos ni con aplausos, sino con una simple certeza: ya no debía nada. Y aunque la lluvia siguiera cayendo sobre el mundo, dentro de mi casa solo llovía luz. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete para escuchar más relatos donde la verdad y la dignidad encuentran su voz. Deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay una salida, incluso después de la tormenta.